El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. 43 años viviendo aquí. Primera vez en mi vida que tengo viviendo aquí que veo esa quebrada así. Esta era la iglesia, estábamos congregados aquí en la iglesia Guerrero de Dios. Cuando vimos la creciente ya era demasiado tarde, corrimos hacia atrás. Cuando vimos ese volcán de agua, buscamos de salir, pero lamentablemente nos arropó y nos quedamos adentro de la iglesia. Llegó un momento que el agua se nos metió y cuando comenzamos a orar y a alabar, a lo último que me acuerdo fue que iba abrazado con mi esposa y mi hijo se me hunde, lo levanto, cuando lo levanto, algo me golpea en la cabeza y no tengo más memoria hasta que llegué a la altura del matadero en el pueblo. Y de ahí para acá hemos estado buscándola a ver si logramos a Dios conseguirlo, aunque sea con vida, aporreada con vida, así como lamentablemente salí yo, pero si te digo que yo me acuerdo después que me golpeó eso en la cabeza, te estoy mintiendo. Yo no supe más nada, después que me golpeó, no supe más nada de mi hijo, de mi esposa. Está mi suegra, mi suegro. Andamos con fe de que los encontremos, así como lamentablemente yo salí ileso. Bueno, aporreado, pero buscándolo. Señora Escalona, ¿por qué lugares los ha buscado? ¿Qué sectores ha recorrido? Mira, mi amor, tengo bastante compañeros de los bomberos colaborando conmigo que conocen a mi esposa, conocen a mi hijo, porque yo me iba al destacamento de la Victoria y ellos me conocen. Yo soy un muchacho trabajador, nunca me he metido en problemas y lamentablemente, bueno, sucedió esto, no nos dio chance de nada, ni a los pastores, ni a los que estábamos aquí. Hay varios desaparecidos que todavía nos estamos buscando, más que todos los niños que no tienen. Señora Escalona, ¿aproximadamente cuántas personas habían en ese momento en la iglesia? Como 22 personas, pero hay varios sobrevivientes y los que han conseguido, hay algunos que han conseguido sin vida. Ahí donde ustedes pueden ver, se sobrevivió un predicador, 3 niños y 2 personas adultas más. El terrible testimonio de Armando Escalona, quien busca a su hijo José Armando y a su esposa Diana Sánchez, desaparecidos de la iglesia evangélica en Las Tejerías, cuando el agua impactó y se llevó a tanta gente. La cifra oficial es de 36 muertos según Remigio Ceballos. La Cruz Roja habla de 37, pero son cifras coinciden. La Cruz Roja del Estado de Aragua, el balance de Remigio Ceballos es previo, el ministro del Interior es previo al balance de la Cruz Roja, que confirmó que la cifra de muertos en Las Tejerías de Estado de Aragua se elevó a 37. El número de desaparecidos, según Ceballos está en más de 30, 35, 36. El balance lo ofreció Mario Gualano, presidente de la Cruz Roja Aragua. De igual forma refirió que las víctimas de los daños serán trasladados a la placera de Maracay. El trabajador humanitario detalló que ya han sido reconocidos 22 cadáveres y 15 aún esperan por ser identificados. Rescatistas realizan labores tras el desbordamiento de la quebrada Los Patos. Algunos habitantes de Las Tejerías, en la zona central de Venezuela, recuerdan este domingo los gritos de la tragedia, mientras otros son incapaces de describir todo lo que han pasado. El número de viviendas destruidas tras deslave en Las Tejerías asciende a 700. Al menos 765 viviendas quedaron destruidas en Las Tejerías, una ciudad ubicada en la zona central de Venezuela, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desbordamiento de una quebrada y la muerte de 25 personas, mientras más de 50 siguen desaparecidas, informó este lunes la ONG Cáritas. En la medida que se van encontrando cadáveres, va bajando el número de personas desaparecidas. Podemos decir
que hay aproximadamente 765 viviendas destruidas y 1.400 familias afectadas, dice un informe de la organización no gubernamental que acudió el domingo a la zona para hacer un diagnóstico de los daños ocasionados por las inundaciones del sábado. Según la evaluación de Cáritas, en la localidad, ubicada a unos 70 kilómetros de Caracas, se registró una vaguada con descargas eléctricas que devino un alud torrencial en la parte alta e inundaciones debido al desbordamiento de la quebrada Los Patos. Esto, prosigue el informe, ha causado grandes pérdidas materiales en el sector económico de la zona, entre las que se cuentan cosechas perdidas, numerosos comercios destruidos, así como un liceo y 2 escuelas. La organización remarca las necesidades de alimentos no perecederos y agua potable en la zona, ante lo cual se han abierto varios centros de acopio cercanos a la zona de impacto. Personal médico y detectives de la policía que operan en las tejerías confirmaron a EFE que el número de fallecidos ascendió a 25 en la tarde del domingo, mientras diversos grupos de rescate siguen en la búsqueda personas que quedaron tapiadas bajo los escombros. El gobierno ha declarado las tejerías como zona de catástrofe y desastre natural y conforma un puesto de comando en el lugar al que han acudido varios ministros y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez para impulsar la ayuda a los afectados. El pronóstico meteorológico dice que el equivalente a un mes de lluvias, o el balance meteorológico dice que el equivalente a un mes de lluvias cayó en 6 horas en las tejerías. El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, coronel José Pereira, y dijo que el sábado 8 de octubre, ya pasado el mediodía, se desarrolló una vaguada consecuencia del gran huracán Julia que afectó en el Caribe. Bueno, Julia es un huracán de categoría 1, llamarlo gran huracán no sé si procede, donde prácticamente en 6 horas cayó la precipitación de un mes para la zona de las tejerías. Destacó que la estación que tienen en el centro de Tejerías, en la plaza, tuvo una recolección de 108 litros por metro cuadrado y en las zonas montañosas pudo llegar a 150 o 200 litros por metro cuadrado. En entrevista a BTV indicó que continuará el sistema de vaguadas, pero con menos fuerza en las Tejerías, Estado Aragua, al igual que en el centro del país por las próximas 48 horas. Agregó que la onda tropical número 43 se aproximará en unas 36 horas al territorio nacional. Ahora sí, Pereira dice esto porque Nicolás Maduro dice lo que sigue. Maduro ayer se presentó en la zona de las Tejerías, a su lado Diosdado Cabello. Admitió que hace 10 días sabían que los suelos estaban saturados por las lluvias y ciertamente hace unos días un laboratorio de la UCB, hace más de una semana, cosa de 2 semanas, un laboratorio de la UCB, y yo les leí esa nota en este programa, advertía sobre el riesgo de deslaves como consecuencia de las fuertes lluvias que caían sobre el país. No solo está Diosdado Cabello, aquí está Silvia Flores, aquí está, creo que es Remigio Ceballos Hichazo, el ministro del Interior, casi 48 horas después del deslave en las Tejerías, que dejó más de 30 muertos y 60 desaparecidos. Nicolás Maduro admitió que desde hace 10 días sabían que los suelos estaban saturados por la gran cantidad de lluvia. Yo alerté hace 10 días en transmisión pública que tenía mucha preocupación por la forma como se estaban saturando los suelos de agua, se estaban saturando las montañas, y ordenamos revisar todas las montañas cercanas a las poblaciones, dijo Maduro en declaraciones transmitidas por BTV durante un recorrido por la zona del desastre. Y siendo esto así, lo que sorprende es por qué no se tomaron medidas, ¿verdad? ¿Por qué no se ordenó un desalojo? ¿Por qué no se... Bueno, digamos, se tomaron algunas medidas preventivas antes de que esto sucediera? Maduro aseguró que la situación de las lluvias en el país es grave, ya que ha llovido 3 veces más que en cualquier año. El día que ocurrió el deslave en las Tejerías llovió en 5 o 6 horas lo que llueve en un mes. Por eso se trajo la montaña completa, los árboles, las rocas, se trajo todo. Explicó, esta va a ser la tesis oficial pues, de la tragedia en las Tejerías, que en 6 horas llovió lo que llueve en un mes. Esto definitivamente va a ser el argumento. Pero a pesar de que desde hace 10 días sabían que podía ocurrir una catástrofe, los habitantes de las zonas de riesgo no fueron evacuados para prevenir la tragedia que terminó ocurriendo. Ya el pasado 27 de septiembre, las lluvias caídas en el estado de Aragua ocasionaron el desbordamiento de la quebrada Los Patos en Tejerías, afectando los sectores del béisbol y Liberador Personal. En esa oportunidad, el alcalde Pedro Hernández acudió junto a funcionarios de Protección Civil a inspeccionar la situación. Sin embargo, no se realizó la evacuación de las familias que habitaban en las inmediaciones de la quebrada ante un posible nuevo desbordamiento. 11 días después, dice Monitoreamos, ocurrió tragedia, y uno entiende que es muy difícil
de verdad desalojar a la gente de sus casas. De hecho, en Estados Unidos lo acabamos de ver con el huracán Ian. Las autoridades pidieron la evacuación de los sitios más golpeados por la tragedia antes de que llegara el huracán, por el fenómeno meteorológico antes de que llegara el huracán, y mucha gente decidió que sencillamente no quería salir de sus casas y no salió de sus casas. Entonces, bueno, no es fácil, ¿no?, de ordenar un desalojo, pero a veces no queda más remedio. Veremos algunas imágenes de Maduro, aquí las tenemos, en su recorrido por las tejerías. Que la otra vez fue a Maracay y en Maracay pues agarró un taxi y preguntó al taxista si estaba dentro, ¿no? Como ustedes ven, hay todo un dispositivo de protección y atención al mandatario, y es muy obvio que esto sea así, es muy lógico que esto sea así, pero no es Maduro el hombre que anda por ahí, por el país, recorriendo el país, como en su momento sí lo hizo Hugo Chávez. Las circunstancias, por supuesto, son muy diferentes. El personaje también es muy diferente. La unidad canina ha rescatado a 5 personas con vida en las tejerías, y esto dentro del horror que vivimos los venezolanos y más concretamente los habitantes de las tejerías en este tiempo, pues es una buena noticia. Son 5 las personas rescatadas y con vida, gracias a la labor de búsqueda hecha por la unidad canina que apoya en las tejerías. Sobre la hazaña, Alfredo Sosa, encargado de la unidad, informó que los hallazgos fueron tras la marcación de entre 10 a 12 fijaciones de los animales rescatistas, quienes olfatearon a las víctimas en el fango. El chavismo, en tanto, ordena a los militares limitar el trabajo de la prensa sobre la cobertura de la tragedia en las tejerías. Unas lamentables declaraciones del ministro del Interior, que dice: no estorben. Como le respondía Estenín Olivares, los periodistas no estorbamos, reportamos. Los que sí estorban son el montón de frasquiteros que van ahí nada más que a sacarse la foto. La cobertura periodística sobre la tragedia de las tejerías de Estado Aragua permitió que el mundo sepa lo que está sucediendo en Venezuela y el impacto que han tenido las lluvias en los últimos días. Por cierto, digo más, durante la tragedia de Vargas en 1999 y 2000, nadie le limitó a los periodistas el trabajo, ¿no? Estaba empezando el chavismo, todavía no se le veía el colmillo autoritario. Sin embargo, o se le empezaba a ver el colmillo autoritario, pero no había llegado hasta ahí. Sin embargo, el régimen de Maduro ordenó a los militares venezolanos limitar el trabajo de la prensa en diversos sectores, una medida inconstitucional y que agrede contra el ejercicio de la libertad de expresión. La periodista Mardoley Prim informó que algunos colegas han visto perjudicado su trabajo debido a la exigencia de una acreditación del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, pero sí tienen acceso a los canales cercanos al chavismo. Colegas informan que la Guardia Nacional no está dejando pasar equipos de prensa para dar cobertura a la tragedia de Tejerías. Están exigiendo acreditación del MINSI. Según la Constitución, nada puede limitar el acceso a la información, y menos durante una situación de desastres naturales, así durante una tragedia. Pero digo más, ¿para qué le dan autorización a BTV y a los canales cercanos al chavismo si no transmiten nada? Una de las quejas que ha habido en estos días nuevamente sobre la actuación de BTV y los canales privados de televisión, pues lamentablemente plegados a la autocensura, es que no informan nada. O sea, la gente se tiene que informar a través de las redes sociales. El SNTP, mientras tanto, rechazó la restricción a la prensa en las tejerías y exigió respetar el derecho a la información. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exhortó este lunes al régimen de Nicolás Maduro garantizar el derecho a la información y no restringir el trabajo de los periodistas en la zona del desastre en las tejerías, luego de que el ministro del Interior y Justicia estableciera el requisito de una acreditación para el trabajo periodístico en el lugar y que pidiera a la prensa que no estorben. El SNTP recordó el deber del Estado de respetar el derecho a la información. El derecho a la información está protegido en la Constitución, aún en casos de emergencia. Frente a desastres como el que afecta y enluta a las tejerías, son más necesarias las garantías para acceder a la información.
y para que los afectados que buscan a sus familiares o se quedaron sin nada pudieran expresarse y convocar la actuación de autoridades y voluntarios, manifestó la organización gremial. Y yo quiero volver al testimonio de Armando Escalona, el testimonio del principio, agradecer a BPI, que valientemente entró a la zona a recabar testimonios, y quisiera preguntar si ese testimonio se hubiera podido conseguir en BTV o en alguno de los canales plegados a la autocensura. Seguramente no se hubiera podido conseguir. Los periodistas seguiremos haciendo el trabajo que nos toca por responsabilidad, un trabajo que moviliza más ayuda y más solidaridad para atender las urgencias que ahora mismo hay entre los habitantes de Las Tejerías. Exigimos respeto y garantías, reclamó el sindicato de Trabajadores de la Prensa, y el Colegio Nacional de Periodistas, que también se pronunció, dijo lo siguiente: funcionarios de las GNB civiles impiden el acceso de equipos de prensa a la zona de Las Tejerías, exigen permiso del MINSI. El Estado debe garantizar y promover el derecho a la información. El artículo 13 de la Convención Americana garantiza la libertad de emitir informaciones y opiniones, el derecho de acceso a las fuentes y el derecho a no ser censurado ni objeto de restricciones preventivas. Y hablando de testimonios, aquí hay otro testimonio de una persona afectada por las lluvias del sábado en la noche. Vamos a ver el testimonio de un hombre que lamentablemente perdió a su esposa y sus hijas en Las Tejerías, también durante el servicio religioso de confesión evangélica. Vamos a escucharlo. Bueno, estábamos ahí en el servicio y de repente eso empezó y empezamos a reventar para arriba, para salir para arriba. No nos dimos ni de cuenta cuando el agua la teníamos ahí encima. Y empezó eso a meterse el agua. Yo empecé a sacar a los hermanos por arriba y de repente todo se desapareció todo. Como alrededor de 12, 13 personas. ¿Y todos allá aparecieron? No todo. Ay, no, creo que la mitad de ella. Sí, de mi esposa, mis hijas, y los pastores, varias gente. ¿Usted como hombre qué piensa en este momento? Bueno, que Dios hace lo que Él quiere. Dios es Dios. Dios, dice esta persona afectada por la tragedia de Las Tejerías, que ha perdido a su esposa y sus hijas en la tragedia. Siempre me sorprende el estoicismo del venezolano ante este tipo de calamidades. Uno no ve, como les digo, no ve como hay como la tranquilidad del desesperado. Es una cosa que es bien particular, es bien de nosotros, es bien venezolana. Y a mí siempre me conmueve, porque yo veo que gente que a pesar de la tragedia está de pie, está firme, está lúcida. Muy impresionante el testimonio de este joven recogido por el portal Que Pasa en Venezuela. Para cerrar este bloque, que tiene todo que ver con lluvias, las clases continuarán con normalidad, a pesar del luto nacional por la tragedia en Las Tejerías. Esto era para los que se lo preguntaban. El ministro Freddy Ñáñez escribió el domingo en su Twitter que el decreto presidencial del duelo nacional por la situación en Aragua no significa imposibilidad de ir a clases. Esta información fue ratificada por la ministra de Educación, Yelitza Santaella. Las actividades escolares con total normalidad. El decreto presidencial de duelo nacional no prela sobre la escolaridad. Publicó en Twitter en la mañana de este lunes 10 de octubre la ministra de Educación, Yelitza Santaella. También compartió una publicación en la que ratificaba la continuidad de las clases en esta segunda semana de octubre. Y otras informaciones que tienen que ver con lluvias, ya no en Aragua, ya no en Las Tejerías, sino en el resto del país. Al menos 12 fallecidos y 2 desaparecidos tras las intensas lluvias en Táchira. El número de fallecidos por inmersión en Táchira subió a 12, mientras que 2 personas se encuentran desaparecidas tras los estragos de las fuertes lluvias. Las precipitaciones continuas han generado el aumento del caudal en diversos ríos de la región tachirense, y por eso se han sumado más fallecidos en este mes de octubre, así lo indicó el director de Protección Civil Táchira, Gerardo Canales, específicamente en el eje norte.
Municipio Panamericano, una persona fue arrastrada por la quebrada del río Javillo. Esto ocurrió en el sector Coloncito. Canal indicó que el hombre era un jornalero que se encontraba haciendo labores agrícolas con un vehículo de tracción de sangre y fue arrastrado aguas abajo. También informó que Protección Civil continúa la búsqueda del cuerpo del hombre y también de John Jauregui Parra, de 23 años, quien era una de las 10 víctimas de la tragedia de Lobatera. Él perdió la vida tras el aumento súbito del canal de la quebrada La Molina el pasado viernes 23 de septiembre. En Zulia, en tanto, hay más de 200.000 hectáreas afectadas por las inundaciones. El municipio Baral y sur del lago se vieron afectados por las intensas precipitaciones de las últimas horas. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, informó que más de 150.000 hectáreas sufrieron las consecuencias de los aguaceros. En rueda de prensa ofrecida este lunes, el mandatario regional presentó un plan estratégico de contingencia ante las fuertes precipitaciones que tiene como prioridad la atención de los diferentes afluentes y diques en varios municipios. Tenemos no solo problemas en el sur del lago, tenemos problemas en La Guajira y en otros municipios. El sur del lago está declarado en alerta pendiente, que incluye el municipio Baral. Son zonas críticas, difíciles. Las recientes lluvias en todo el país afectan directamente al estado Zulia, principalmente al municipio Baral, la zona de Palafitos, donde 25 viviendas quedaron afectadas, 19 de ellas consideradas pérdida total por inundaciones y crecida de ríos. Solo en el sur del lago de Maracaibo, 150.000 hectáreas están perjudicadas y en las cercanías del río Chama, otras 5.000 hectáreas están bajo las aguas. En la madrugada de este domingo se registró el fenómeno de mar de leva en la costa oriental del lago de Maracaibo, siendo el municipio Baral el más perjudicado, con 118 personas afectadas y 24 viviendas colapsadas en su totalidad. En Anzoátegui, en tanto, hay al menos 170 familias afectadas tras el desbordamiento del río Guanape. Municipio Bruzual se reportó el desbordamiento del río Guanape y la quebrada de Murgua a causa de las lluvias de los últimos días. Las anegaciones se presentaron en la localidad de Minifincas. Minifincas es, para quienes tienen, pues digamos, conocimiento de la carretera de Oriente, ese momento, ese pedazo que está entre que termina el pedacito de autopista que construyeron en Anzoátegui, porque no construyeron más que un pedacito, que pasa ahí al lado de la laguna de Uchire, de Unare, perdón, y cuando doblas a que ya llegas a Clarines, bueno, ese pedacito se llama Minifincas y está inundado. Las anegaciones se presentaron en la localidad de Minifincas. Indicó que realizaron un recorrido junto a Protección Civil y cuerpos de seguridad para brindar atención a las víctimas, aunque no se conoce el número de afectados. En un balance previo efectuado la noche del pasado jueves y reseñado por el medio Oeste al Día, Cortés detalló que había 178 familias afectadas en 16 sectores de la jurisdicción. En Portuguesa también afectaciones por lluvias, al menos 1.000 personas se encuentran afectadas por el colapso de las aguas. Anunció el director estatal de Protección Civil en Portuguesa, Daniel Márquez, anunció que existe un fuerte despliegue de seguridad para brindar ayuda a los más desfavorecidos. Tiene uno la palabra en la cabeza, lamentablemente. Municipio San Genaro y municipio Estellar afectados por las fuertes precipitaciones, dice el video de BTV. Y esto es bien preocupante también, y con esto me voy a la pausa. Alertan sobre falla de borde en la autopista Caracas-La Guaira, una quebrada socava la vía. Y los videos de esto son terribles porque además muestran peor la situación que esta que estamos viendo aquí. Esta foto, sobre todo, se muestra cuando esto cede y queda la autopista sin sustentación. Habitantes de las inmediaciones de la autopista Caracas-La Guaira han alertado sobre una falla de borde en la vía que comunica la capital con el litoral varguense. Desde el pasado viernes 7 de octubre, unos ciudadanos han denunciado a través de las redes sociales, que el agua de las lluvias y de una quebrada que hay en la zona está socavando la autopista a la altura del barrio Maracaibo Unido. La autopista está siendo agrietada poco a poco, denunció un vecino que reclamó que las autoridades atiendan el problema. Este es un trabajo que tiene que hacerse rápidamente. Dentro de poco esa autopista va a estar en el suelo, en la parte de abajo ya es un túnel. Esa autopista es un voladero. El agua fuerte que viene bajando por la quebrada se come el cerro.
Este lunes 10 de octubre los vecinos denunciaron que un grupo de trabajadores gubernamentales llegó a la zona, pero solo cubrieron con plásticos parte de la falla de borde. Topan la falda tapando el hueco que se está haciendo para que la autopista se caiga con un par de bolsas, porque es seguro que el presidente no tiene para mandar a arreglar la autopista, esperando que la autopista se caiga. Pónganse la mano en el corazón, manden a reparar y dejen de ser tan sinvergüenzas, señaló el ciudadano que habló en las redes sociales. 6:50 minutos de la mañana, esto es Titulares de la Mañana de RCR 750 AM. Víctimas de la censura en Venezuela. Volveremos a hacer 750 AM cuando vuelva la libertad de información y de opinión y de expresión. Libertad inherente al ser humano. Jaime Nestares, derecho humano pues. Jaime Nestares en la dirección de la estación. El gran Julio Pinto en los controles, quien les habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimédica, alquiler de equipos médicos, el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de sus mascotas. Y fíjense el solazo que está cayendo este 10 de octubre en la capital. Quiero hablarles de Quimédica, alquiler de equipos médicos, porque todo lo que usted necesite en alquiler para un médico tenemos lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Hablarles también del consultorio veterinario, el doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años, atendiendo animales de todos los tamaños. El buen doctor Cova les ofrece los más variados servicios que van desde el laboratorio clínico veterinario hasta la peluquería canina para los consentidos del hogar, para los peluditos. Llame al 0414-127-7947 o 0212-661-1546 en la avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Titulares para cerrar este programa: el fuerte incendio de en subestación Tres Picos de Cumaná por explosión de un transformador. Horas sin luz estuvo Cumaná ayer desde las 10:50 de la mañana. Bomberos de Cumaná y otros equipos de atención de riesgo se encuentran desplegados en la subestación Tres Picos, controlando el incendio que se registra en el lugar. Se presume que el gran incendio se llevó a cabo debido a la explosión de un transformador. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice que intimidaciones, represalias y autocensuras reinan en Venezuela en un nuevo informe. El informe incluye casos de 42 países, 12 de ellos miembros del propio Consejo de Derechos Humanos, entre los que figura la República Bolivariana de Venezuela, candidata a que le renueven la membresía 2 años más. El secretario general ha incluido la situación en Venezuela, mencionando los casos de las abogadas defensoras de derechos humanos Teresli Malavé y Karen Carusi. También ha reportado sobre nuevas situaciones ocurridas bajo seguimiento, como el de la jueza María Lourdes Afiuni y el asesinato del concejal Albán. Fernando Albán adicionalmente se ha referido al caso de la Organización Humanitaria Azul Positivo y de 5 de sus miembros: Johan Manuel León Reyes, Jordi Tobías Bermúdez Gutiérrez, Lainer Cristian Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Mayo y Luis Ramón Ferrebús Cabrera. Finalmente se refirió a los actos de represalias contra el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Foro Penal y Provea. Pese a todas estas denuncias, el régimen de Maduro buscará la reelección al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahí está el cemento que hace falta para reconstruir las tejerías. El régimen de Maduro buscará este martes ser reelegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano que está investigando los presuntos abusos cometidos en el país y que la semana pasada acordó extender por 2 años más el trabajo de la misión que se encarga de esas pesquisas. La candidatura venezolana compite con las de Chile y Costa Rica por 2 plazas reservadas para países latinoamericanos en las elecciones que este martes celebrará la Asamblea General de Naciones Unidas para elegir miembros de ese consejo para los próximos 3 años. Y no se extrañen de que sea reelecto, porque 2/3 de los países de la ONU y 32 de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos son, pues, dictaduras de medio pelo o de pelo completo. Asciende a 19 el número de muertos y a más de 100 los heridos por los recientes ataques de Rusia y Ucrania. Esto es información de esta madrugada. Los servicios de emergencia de Kiev actualizaron la cifra de víctimas tras los trabajos de rescate y atención de los afectados en todo el país por los misiles lanzados como parte de la arremetida que inició Vladimir Putin este lunes, la venganza de Putin por la voladura del puente que une a Rusia con Crimea
es atacar a civiles. Así quedó Kiev tras el primer bombardeo ruso en más de 3 meses. Putin descargó su ira contra los civiles ucranianos, dice Infobae. El centro de negocios central Kiev, el edificio de la Filarmónica, los museos Janenko y Shevchenko, así como el parque Shevchenko fueron afectados. Un proyectil cayó cerca de la agencia de seguridad y la oficina de Zelensky. La resiliencia de los kievitas y su mensaje al Kremlin. Los misiles rusos arrasaron Kiev durante la hora pico del lunes por la mañana, matando a civiles, destruyendo infraestructura en los ataques más intensos en la capital desde que Rusia abandonó un intento de capturarla en las primeras semanas de la guerra. Dice una nota de Laureano Pérez Izquierdo, que es de opinión, pero yo se las recomiendo: el instinto de Putin ante una nueva humillación, crear civiles y escalar el conflicto. El jefe de Estado ruso ordenó oleadas de bombardeos en múltiples ciudades, causando destrucción y muerte. Fue en respuesta al regalo de cumpleaños que recibió de Kiev, el ataque al puente de Crimea. Y Estados Unidos prometió mantener su asistencia militar, humanitaria y económica a Ucrania tras los brutales bombardeos rusos de este lunes. Antony Blinken conversó con su homólogo ucraniano y le aseguró que continuará el suministro de asistencia para que pueda defenderse y proteger a su gente. Para terminar, fueron capturados en Bogotá 4 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Uno de ellos sería el jefe de la banda. A ver, la organización, según informó City TV, en el barrio Patio Bonito de la localidad de Kennedy, la policía metropolitana logró capturar a 4 hombres que harían parte de ese grupo delincuencial. Los capturados fueron identificados como Luis Fernando Guillarte, alias Luisito, quien era jefe de la banda, Eduardo Bonilla, alias Flaco, y además 2 identificados como Ted Mendoza y José Montero. Los delincuentes tienen antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes. Y para cerrar, 4 migrantes venezolanos que se dirigían a Estados Unidos murieron en un accidente en Honduras. Al menos 4 migrantes venezolanos fallecieron y otros 16 de varias nacionalidades resultaron lesionados como consecuencia de un accidente en una zona montañosa de Agua Fría, Santa María, en Danlí, Honduras. El suceso ocurrió el pasado 8 de octubre. La camioneta pick-up Toyota 22R color gris con carrocería de madera y metal se precipitó una hondonada de unos 20 metros de altura. Se presume que el siniestro ocurrió por falla mecánica. Los fallecidos murieron en el lugar y los heridos fueron trasladados a un hospital local. Los migrantes provenían de la frontera con Nicaragua y eran trasladados hacia Danlí, desde donde pretendían ingresar a Estados Unidos. El saldo terrible de muertos y de víctimas todos los días en ese recorrido que lleva a la frontera sur de Estados Unidos y que no cesa. 11 de octubre de 2022, les tengo una información relativa a este programa. Mañana parto de viaje, mañana es 12 de octubre, por supuesto no hay programa, mañana tengo un viaje programado y entonces no va a haber edición de jueves y viernes y tampoco de lunes de titulares de la mañana. El programa regresará el martes 18 de octubre y con él celebraremos, los que quieran celebrar y los que quieran denostar, denostaremos, o queramos denostar, denostaremos, un aniversario más de la llamada Revolución de Octubre. El próximo 18 nos reencontramos entonces el martes de la semana que viene. Tengan estos días buenos y bueno, nos volvemos a ver el martes que viene. Hasta la próxima. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM.